Los 9 círculos del infierno de Dante en la Divina Comedia. Imagina un lugar donde cada pecado tiene su propio castigo, meticulosamente asignado con una ironía que solo la mente más perspicaz podría concebir. Este es el universo de Los 9 círculos del infierno, descritos por Dante Alighieri en su obra maestra, la Divina Comedia. Número 9. El primer círculo, limbo. El limbo se presenta como un lugar relativamente pacífico en comparación con los tormentos de los círculos inferiores. Aquí, Dante ubica a las almas de aquellos que, aunque virtuosos y sabios, no conocieron el bautismo cristiano o vivieron antes de la era cristiana. Entre ellos se encuentran personajes ilustres de la antigüedad, como filósofos, poetas y héroes, que no cometieron pecados dignos de castigo, pero tampoco pudieron alcanzar la salvación debido a su ignorancia involuntaria de Cristo. El limbo alberga a los virtuosos paganos, aquellos que llevaron vidas nobles según la moral y la ética, pero fuera de los preceptos del cristianismo. Dante, influido por la filosofía y teología de su tiempo, retrata a estos individuos con respeto y admiración, otorgándoles un espacio de honor en su obra. Este tratamiento refleja el dilema medieval sobre el destino eterno de las almas nobles que no tuvieron la oportunidad de conocer el mensaje cristiano. Lo que distingue al limbo es la ausencia de castigo físico. Las almas aquí no sufren tormentos, excepto por el dolor espiritual de estar eternamente separadas de la presencia divina. Esta condición subraya una doctrina central de la fe cristiana medieval: la salvación y la visión beatífica de Dios como el supremo bien, inaccesible sin el bautismo y la fe en Cristo. Número 8. El segundo círculo, lujuria. El segundo círculo del infierno es el primer nivel de castigo activo y está reservado para aquellos cuyos pecados en la vida estuvieron dominados por la lujuria. Aquí, Dante y su guía, el poeta romano Virgilio, encuentran almas arrastradas y azotadas sin cesar por vientos violentos y tempestuosos. Este tormento simboliza la naturaleza tumultuosa de las pasiones descontroladas que, en vida, desviaron a estas almas de la razón y la virtud. Los vientos representan la fuerza desestabilizadora de la lujuria, capaz de arrastrar a las personas lejos de sus deberes, de la razón y de la estabilidad emocional y espiritual. En este tormento, las almas no tienen descanso ni refugio, reflejando la inquietud perpetua que la lujuria infunde en el espíritu humano. Entre las almas condenadas en este círculo, Dante se encuentra con figuras históricas y mitológicas conocidas por sus relaciones amorosas, tormentosas y pasionales. La más notable es Francesca da Rimini, quien relata su trágica historia de amor adúltero que la llevó a este destino. La empatía de Dante hacia Francesca y su historia subraya la complejidad de los sentimientos humanos y ofrece una reflexión sobre la naturaleza del pecado y el arrepentimiento. Número 7. El tercer círculo, gula. El tercer círculo del infierno se destaca como una poderosa representación de la gula, uno de los 7 pecados capitales. Este círculo es el dominio de aquellos que en vida se dieron a la glotonería, un pecado que, a simple vista, podría parecer menor en comparación con los actos de traición o violencia. Dante describe este círculo como un lugar de tormento perpetuo bajo una lluvia incesante y fétida, donde los glotones yacen en el lodo, simbolizando la suciedad y la descomposición que sus excesos han traído a sus almas. Los castigos en el infierno dantesco están diseñados bajo la ley del contrapaso, donde la pena refleja irónicamente el pecado cometido. Así, los glotones son sometidos a una eternidad de incomodidad y asco, una antítesis directa de la búsqueda insaciable de placeres culinarios que caracterizó sus vidas. Aunque la Divina Comedia no es un texto bíblico, la elección de Dante de incluir la gula entre los pecados que ameritan castigo en el infierno resuena con las enseñanzas bíblicas sobre la moderación y el autocontrol. En el libro de Proverbios capítulo 23 versículos del 20 al 21 advierte: «No estés entre los bebedores de vino, ni entre los glotones de carne. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir de harapos».
Este pasaje, entre otros, subraya la importancia de la templanza como virtud y nos recuerda que el exceso, en cualquier forma, puede tener consecuencias destructivas tanto en lo material como en lo espiritual. Número 6. El cuarto círculo. Avaricia y prodigalidad. El castigo en el cuarto círculo es tanto irónico como simbólico. Los condenados están obligados a empujar grandes pesos con sus pechos, chocando unos contra otros en un ciclo eterno de inutilidad. Este castigo refleja la futilidad de sus acciones en vida. La carga pesada simboliza la carga que la riqueza puede convertirse cuando se le da un valor supremo, y el choque constante representa el conflicto y la destrucción que tanto la avaricia como la prodigalidad traen al mundo. Es un castigo diseñado para espejar la vanidad de sus esfuerzos terrenales, mostrando que al final, tanto el acumular como el gastar sin propósito son igualmente vanos. Dante personifica la avaricia y la prodigalidad en la figura de Plutus, el dios clásico de la riqueza, quien actúa como el guardián de este círculo. La presencia de Plutus subraya la conexión entre los valores paganos y cristianos en la obra de Dante, fusionando mitología con teología para criticar la idolatría de la riqueza, un tema recurrente tanto en las enseñanzas cristianas como en las reflexiones filosóficas sobre la moralidad y el sentido de la vida. Número 5. El quinto círculo, ira y pereza. El quinto círculo ocupa un lugar especialmente intrigante. Este nivel del infierno se dedica a castigar a aquellos condenados por los pecados de ira y pereza, dos aspectos del comportamiento humano que, aunque parecen opuestos, comparten una raíz común en el desorden de las pasiones y el rechazo de la paz interior. Los iracundos sufren en la superficie del río Estigia, uno de los ríos del infierno, donde se ven obligados a luchar y golpearse unos a otros constantemente. Este castigo refleja la naturaleza de su pecado. Así como en vida se dejaron llevar por la ira, en el infierno están condenados a una eternidad de conflicto y rabia. Dante, con su aguda percepción psicológica, ilustra cómo la ira puede consumir toda razón y humanidad, dejando solo violencia a su paso. Por otro lado, los perezosos yacen en el fondo del río Estigia, sumergidos en el lodo. Este castigo simboliza su apatía y la falta de voluntad para actuar en vida. La pereza, en el contexto dantesco, no se refiere solo a la flojera en el sentido común, sino a una resistencia a amar a Dios con el fervor debido. De este modo, el lodo representa no solo la inercia física, sino también el estancamiento espiritual, un rechazo a moverse hacia la luz de Dios. Número 4. El sexto círculo, herejía. En este sexto círculo, Dante y su guía, Virgilio, encuentran almas encerradas en tumbas ardientes, ilustrando la creencia medieval de que la herejía era un pecado que consumía el alma desde dentro. Este castigo eterno refleja la percepción de la herejía como una transgresión grave, una que corroe los cimientos de la fe y desafía la autoridad divina. Las tumbas cerradas, que se abrirán solo en el juicio final, simbolizan el aislamiento final de los herejes de la presencia de Dios, una separación eterna de la luz divina por su rechazo voluntario a aceptar la verdad revelada. La herejía, en el contexto de la Divina Comedia, se refiere a la obstinada postura y creencia en doctrinas que se oponen a los dogmas establecidos por la Iglesia Católica. Dante, viviendo en la Italia del siglo XIV, testimonió períodos de intensos debates teológicos y disputas doctrinales, lo que sin duda influyó en su inclusión de este círculo en su obra. Para Dante, la herejía no solo era un rechazo de la doctrina católica, sino también una rebelión contra la armonía divina establecida por Dios. Número 3. El séptimo círculo, violencia. Este círculo, dedicado al castigo de las almas que en vida cometieron actos de violencia, se divide en 3 subcírculos, cada uno destinado a un tipo específico de violencia, contra otros, contra uno mismo y contra Dios, la naturaleza y el arte. La primera zona del séptimo círculo está habitada por aquellos que fueron violentos contra sus prójimos. Aquí, Dante nos presenta un río de sangre hirviente,
el flegetonte, en el que los tiranos, asesinos y ladrones están sumergidos a diferentes profundidades según la gravedad de sus crímenes. Esta imagen poderosa simboliza el derramamiento de sangre que causaron en vida. Ahora, están condenados a bañarse eternamente en la esencia misma de su violencia. El segundo subcírculo es el destino de los suicidas y los derrochadores, quienes ejercieron violencia contra sí mismos. Dante, en una muestra de imaginación poética, los transforma en árboles y arbustos espinosos, alimentados por las arpías, criaturas mitológicas que personifican la desesperación y el sufrimiento. Esta metamorfosis refleja la percepción de que, al suicidarse, renunciaron a su humanidad y, por lo tanto, en el infierno, pierden la forma humana. El tercer y último subcírculo castiga a aquellos que cometieron violencia contra Dios, blasfemia, la naturaleza, sodomía, y el arte, usura. Están situados en un desierto de arena ardiente, bajo una lluvia de fuego, simbolizando la esterilidad espiritual y física de sus pecados. La blasfemia, vista como un ataque directo a la divinidad, la sodomía, como una violación del orden natural, y la usura, como una distorsión del arte de la economía, son consideradas transgresiones graves que corrompen y desnaturalizan la creación y las relaciones humanas. Número 2. El octavo círculo, fraude. El octavo círculo es un recordatorio sombrío de las consecuencias del fraude, un acto que, en esencia, corrompe la confianza y la verdad que forman el tejido de las relaciones humanas y la sociedad. Malevolge, que significa malas bolsas, en italiano, está dividido en 10 fosas o volge, cada una destinada a un tipo específico de fraude. Los condenados en este círculo han abusado de la confianza más sagrada para lograr sus fines egoístas, engañando a aquellos que les habían ofrecido su fe incondicional. 1. Los rufianes y seductores marchan eternamente, azotados por demonios, simbolizando su manipulación de los deseos y pasiones de otros para su propio beneficio. 2. Los aduladores se encuentran sumergidos en excrementos, una representación grotesca de sus falsas alabanzas y la corrupción de sus palabras. 3. Los simoníacos son enterrados cabeza abajo en agujeros, con las llamas quemando sus pies, una imagen poderosa de su corrupción de los valores espirituales y eclesiásticos. 4. Los adivinos, astrólogos y magos caminan con las cabezas vueltas hacia atrás, incapaces de ver hacia adelante, lo que simboliza la distorsión de su visión natural por pretender prever el futuro de manera ilícita. 5. Los barateros, corruptos políticos, se sumergen en brea hirviendo, representando la oscuridad y pegajosidad de sus tratos corruptos. 6. Los hipócritas visten capas doradas por fuera pero de plomo por dentro, caminando con dificultad bajo el peso, una metáfora de la disonancia entre sus apariencias y sus verdaderos seres. 7. Los ladrones son castigados con serpientes que los muerden y se enroscan en ellos, transformándolos en diversas formas, lo que refleja su naturaleza traicionera y cambiante. 8. Los consejeros fraudulentos están envueltos en llamas, simbolizando el fuego de sus maquinaciones y engaños. 9. Los sembradores de discordia son mutilados y desmembrados, una representación gráfica de la división que crearon en vida. 10. Los falsificadores y alquimistas sufren diversas enfermedades, reflejando la corrupción y la falsedad de sus obras. Número 1. El noveno círculo, traición. El noveno círculo es el más profundo y sombrío de todos, un abismo helado donde los traidores son condenados a sufrir por toda la eternidad. Este círculo está dividido en 4 zonas o giros, cada uno dedicado a un tipo específico de traición. Traición a la familia o parientes, traición a la comunidad o país, política, traición a los huéspedes, hospitalidad, y, finalmente, traición a los señores o benefactores. Este meticuloso orden refleja la percepción de Dante sobre la gravedad de cada tipo de traición, siendo la traición a los benefactores, donde reside Lucifer,
la considerada más imperdonable. Lucifer, el ángel caído, se encuentra en el centro de este helado desierto, simbolizando la traición última contra Dios. La imagen de Lucifer masticando eternamente a Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesucristo, junto con Bruto y Casio, traidores a Julio César, encapsula la esencia misma de la traición en su forma más pura y despiadada. La elección de estos individuos subraya la naturaleza universal del pecado de la traición, cruzando límites tanto divinos como humanos. El detalle con el que Dante describe el castigo de los traidores refleja una comprensión de la traición no solo como un acto contra otro, sino como una ruptura fundamental con la orden divina y natural. La traición, en su núcleo, es un reflejo de la más profunda desesperanza y desamor, un abandono de la fe en los demás y, en última instancia, en Dios.